Hola a todos, soy Manuel Oviedo de la Universidad de La Coruña. Pertenezco al grupo MODES de investigación y al Centro de Investigación Tecnológica CETIP. Y os voy a presentar este trabajo que tengo con el profesor Manuel Febrero Bande de la Universidad de Santiago de Compostela. Hola, en estas charlas os voy a contar cómo hacer selección de características y de variables cuando tenemos datos complejos en clasificación. Hola, soy Manuel Oviedo de la Universidad de La Coruña y os voy a presentar este trabajo conjunto con el profesor Manuel Febrero de la Universidad de Santiago de Compostela. El trabajo versa sobre la selección de variables y sus características en clasificación de datos complejos. Presento aquí inicialmente el abstract eh, que se envió en su momento y paso a enseñaros lo que es la... Hola a todos, soy Manuel Oviedo, os voy a presentar esta charla que versa sobre la selección de características y variables para clasificación de datos complejos. Es un trabajo conjuntamente con el profesor Manuel Febrero. Aquí os enseño inicialmente el abstract que se envió. ¿Vale? Vamos a utilizar un modelo aditivo, un modelo logístico en el que podemos estimar funciones suaves de las covariables para intentar predecir la respuesta. ¿Vale? Este sería el modelo de regresión que podríamos repetirlo para diferentes niveles de la variable respuesta en un esquema de máxima probabilidad. Y este sería el ejemplo, pero permitidme que os presente el paquete de R que tenemos implementado en nuestra solución. El paquete de R es fda.sc y trata sobre datos funcionales, ¿vale? En él se puede hacer pues muchas de las técnicas similares, análogas a datos multivariantes, como la regresión funcional, la clasificación, unos análisis exploratorios, detección de datos atípicos, ANOVA y selección de variables. Este paquete lleva activo desde 2012, perdón, desde el 2011, justo en este año ha hecho los 10 años y vemos que hasta el 2018 tenía un torno inferior a 1000 descargas mensuales. A partir de 2008, coincidiendo con las publicaciones de mi tesis, subió bastante el número de descargas y actualmente está en torno a 100 descargas diarias. Es uno de los paquetes núcleo que está en el RViews de datos funcionales. ¿Vale? Utiliza tal vez el más importante es el paquete Ramsey y Silverman, el GDA, y hay otra serie de paquetes importantes y entre ellos pues destacamos el nuestro, obviamente. Para instalarlo, como cualquier otro paquete, se puede instalar desde CAN. También lo tenemos una versión actualizada en GitHub. Ahora mismo estamos trabajando en una versión Devel que subiremos en los próximos días. Bueno, pues ¿qué es un dato funcional? Pues es una medida de una variable continua en un soporte continuo. Por ejemplo, podemos hablar de medir la temperatura. Obviamente la podemos medir cada día, que es lo que estaríamos midiendo aquí, durante los 365 días del año. Pero fijaros que el soporte es continuo. Podríamos medirlo cada segundo, cada milésima de segundo, etc. ¿Vale? Nuestro dato funcional va a ser la curva de temperatura, por ejemplo, una de estas roja, a lo largo de un año. Cada una de estas curvas de temperatura está asociada a una estación meteorológica situada en España. Estas serían las que están en la península ibérica y estas son las que están en las Islas Canarias. Esto hemos desarrollado diferentes clases, como la clase FData, que nos permite dibujar fácilmente este tipo de gráficos de aquí arriba. Por ejemplo, con esa instrucción.
Esta clase se define, como veis aquí, con un objeto que es una matriz de datos, una serie de argumentos, que son los puntos de digitización que tenemos aquí, y otra serie de información. Con eso podemos hacer y operar pues como otro conjunto de datos, como si fuera más o menos como un data frame o como una matriz. Podemos ver, ordenarlos, incluso también convertirlos a otros conjuntos de datos de otros parámetros. Aquí, por ejemplo, hay un pequeño, dividimos los datos en datos de la península ibérica respecto a datos de las Canarias. Hay un montón de utilidades que podéis ver, por ejemplo, el suavizado, ¿vale? Teníamos los datos en crudo, pero los podíamos suavizar con 111 elementos de la base, o tal vez incluso con solo 11 bases teníamos unas curvas muy suaves que representan muy bien el patrón general de las curvas y reducimos la dimensión de 365 inicialmente a solo 11. Otra de las herramientas de los datos funcionales es, por ejemplo, el cálculo de derivadas. En este conjunto de datos Tcator tenemos que predecir el nivel de grasa en un trozo de carne en el que se ha observado a partir de un espectrómetro de estas curvas espectrométricas. Esto es muy fácil de obtener y no destruye, digamos, lo que es el trozo de alimento, que para detectar la cantidad de grasa una carne sí que sería muy complicado. Con lo cual, a partir de estas curvas queremos predecir el contenido de grasa, si es, por ejemplo, alto en azul o bajo en rojo. Si calculamos la derivada de estas curvas, tenemos más información, ¿vale? Más información es una variable funcional que predice mejor el contenido de grasa que la variable original. También podemos calcular distancias, ¿vale? Fácilmente nos puede llevar a tener dendrogramas y utilizar esa información para medidas de similaridad. Por ejemplo, un dendrograma sería este, en el que vemos todas estas curvas con contenido bajo de grasa y contenido alto, es decir, que en un corte 2 clasificaríamos perfectamente utilizando una métrica en L2, una métrica funcional. Bien, os quiero hablar de esta medida de la correlación de distancias que estableció Sekeli, Rizzo y Bakirov en el 2007, y hay un montón de artículos. Es una herramienta muy, muy, muy útil. Es deja atrás la correlación de Pearson, que obviamente solo es útil para relaciones lineales y que correlación no indica causalidad. Pero esta correlación de distancia sí que te da independencia. Es decir, un valor de correlación de distancias igual a cero es de dos variables, indica que son independientes, y igual a uno es que son altamente independientes. Aquí tenemos algunos ejemplos utilizando nuestro paquete con el mismo conjunto de datos anterior. Además, esta correlación de distancias puedes utilizar valores de variables unidimensionales, pero también p vectorial, ¿vale? De dimensión p, por ejemplo, como un dato funcional. Incluso que una de las variables o las dos sean factores, ¿vale? Haciendo transformarlas en variables dicotómicas en dummies. Bien, entonces vamos a movernos ya a la parte de clasificación, aunque en el paquete hay muchas utilidades como detección de datos atípicos, curvas de profundidad, tendencia central, ANOVA funcional, modelos de regresión, pero nos vamos a mover a lo que nos toca hoy, que es hablar de clasificación. ¿Vale? Podemos clasificar datos multivariantes y también datos funcionales, y ambos. Tenemos una serie de utilidades como classic.glm, que extiende el modelo lineal generalizado para clasificar datos funcionales, el modelo classic GSAM, que es el que utilizaremos hoy, que son
clasificación también de datos funcionales utilizando modelos aditivos y otra serie de modelos. ¿Vale? Esto es una generalización. En este pequeño ejemplo hacemos una clasificación binaria. Si nos vamos ya, ahora sí, a la selección de variables, tenemos dos artículos, uno en que seleccionamos puntos de impacto con Ordóñez e otros, y este con Manuel Febero Bande, en el que utilizamos este método, un modelo aditivo, para predecir una variable respuesta. ¿Vale? Nos hemos comparado con la literatura estándar y el algoritmo se basa así. Empiezas por un valor inicial, ajustas un modelo, seleccionas aquella variable con correlación de distancia más alta, la incluyes en el modelo, si la variable es significativa en el modelo, la incluyes y actualizas los residuos con la nueva predicción que tienes usando ese modelo. Y así vas iterando. Pero veámoslo con el ejemplo que os había propuesto. Tenemos una serie de 50 variables, 48 de ellas son independientes de las respuestas y solo dos, x1 y x2, son las que conforman la respuesta, con esta relación no lineal, ¿vale? La respuesta es dicotómica. Vamos a hacer un zoom. A ver. La respuesta es dicotómica, como os decía, tenemos los de la clase 1 en negro y la clase 2 en rojo, ¿vale? Así bien, si ajustamos un modelo random forest, nos diría, mirando la variable de importancia, que efectivamente x1 y x2 son mucho más importantes que el resto, pero el modelo te está ajustando todas las variables, ¿vale? x37 con esta importancia y a veces pues no tienes claro qué variables utilizar. Este modelo tendría una QASI en predicción de 0,67. Ahora bien, nuestra propuesta, utilizando el algoritmo que os he comentado anterior, seleccionaría únicamente aquellas variables importantes, es decir, x1, x2, y pasaríamos a tener una QASI de 0,89. ¿De acuerdo? Hemos visto por aquí que nuestro modelo solo selecciona de todas las 50 variables x1, x2, como veis aquí. Bien. Lo mismo podemos hacer con un modelo aditivo que tenemos implementado en el algoritmo, en el paquete, perdón. Ahora bien, si la muestra es pequeña, podemos tener problemas tenemos más coeficientes que tamaño muestreal. Así fijo en k igual a 7 el grado de máximo ajuste no lineal que tiene el modelo. Si ajustamos todas las variables, las 50, tendríamos una QASI de 0,896, ajustando un modelo con 50 variables. Ahora bien, si utilizamos nuestra propuesta, nos dice que estima a la perfección el modelo y en predicción va a 0,984, mejorando este 0,89 que teníamos aquí y utilizando las dos variables que nos identifica aquí claramente. La diferencia entre el Random Forest y el modelo aditivo es que en nuestra simulación utilizamos un modelo no lineal. Estas propuestas las hemos extendido en clasificación de imágenes espectrales, en el que en cada píxel se tiene, en cada longitud de onda de este píxel se tiene un valor de reflectancia, con lo cual esto podemos utilizarlo como dato funcional, como un continuo. Y utilizar toda la curva de reflectancia para intentar predecir la clase de ese píxel, es decir, que es un trozo de terreno, es un río, es un valle, es un árbol, etc. Eso lo hemos utilizado para un escenario urbano que está aquí. Queremos predecir estas clases utilizando estas curvas, que son las curvas de reflectancia. Seleccionamos únicamente 300 datos para entrenar
de cada una de las clases para tener un escenario de datos balanceados y predecimos en todos estos valores. ¿Vale? Bien, si utilizamos solo las coordenadas X e Y, es decir, la posición de los píxeles, la clasificación en predicción, en estimación sería esta y en predicción es esta, que como veis es bastante mala. Utilizando un modelo aditivo tampoco mejoramos, sigue siendo igual de mala. Ahora bien, si incluimos el dato funcional, la clasificación mm, va mucho mejor. Pasamos a 0,81 de buena clasificación y en predicción 0,77. Si incluimos otras covariables, como puede ser la derivada de las curvas o los valores puntuales de reflectancia, por simplicidad solo hemos puesto 10 de los 100, el modelo aún clasifica mejor, llegando a un poder de clasificación de exactitud de 0,81, superando en 4 puntos el modelo anterior. ¿Vale? Esto es una tabla de resumen y también el último trabajo que tenemos abierto es clasificación de bosques según el tipo de árbol y clasificar hierba, troncos, la copa del árbol, etc. Y esto sería el siguiente trabajo que tenemos, este trabajo que tenemos publicado en Mathematics, que os dejo aquí porque ya no tengo tiempo para más. Si tenéis cualquier duda, pues me las hacéis llegar en el turno de preguntas. Estas serían las referencias. Muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.